Por la mañana tanto ventanas como puertas se encontraron debidamente cerradas. Sus ropas, su reloj e incluso su dinero se encontraban en su habitación, pero faltaba el traje negro que usualmente llevaba. También habían desaparecido sus zapatillas, pero había dejado sus botas. ¿A dónde pudo haber ido, pues, el mayordomo en plena noche, y dónde podía estar ahora? Desde luego, registramos la casa desde el sótano hasta las buhardillas, pero no se halló traza de él. Es, como ya he dicho, un viejo caserón laberíntico, en especial el ala original, hoy prácticamente deshabitada, pero recorrimos todas las habitaciones y el sótano sin descubrir el menor vestigio del desaparecido. A mí me resultaba increíble que hubiese podido marcharse, abandonando todas sus pertenencias. Sin embargo, ¿dónde podía estar? Llamé a la policía local sin el menor resultado. Había llovido la noche anterior y examinamos el césped y los caminos alrededor de la casa, pero en vano. Y así estaban las cosas, cuando un nuevo suceso desvió nuestra atención respecto al misterio anterior. Durante 2 días, Rachel Howells había estado tan enferma, delirando en ciertos momentos e histérica en otros, que se había buscado una enfermera para que la velara por la noche. La tercera noche después de la desaparición de Branten, la enfermera, al ver que su paciente dormía pacíficamente, se adormeció a su vez en una butaca, y cuando despertó a primera hora de la mañana encontró la cama vacía, la ventana abierta y ninguna traza de la enferma. Me despertaron en el acto, acompañado por 2 lacayos, inicié al momento la búsqueda de la muchacha desaparecida. No fue difícil determinar la dirección que había tomado, puesto que, comenzando por debajo de su ventana, pudimos seguir fácilmente las huellas de sus pisadas a través del césped hasta el borde del estanque, donde desaparecían, junto al camino de tierra que sale de la finca. El lago tiene allí 8 pies de profundidad, puedes imaginar lo que pensamos al ver que la pista de aquella pobre desequilibrada terminaba al borde del mismo. Desde luego, enseguida buscamos medios de rastreo y se iniciaron los trabajos para recuperar sus restos, pero no pudimos encontrar trazas del cadáver. En cambio, sacamos a la superficie un objeto de lo más inesperado. Era una bolsa de lona que contenía un bloque de viejo metal oxidado y descolorido, así como unos cuantos guijarros y trozos de vidrio deslustrado. Este extraño hallazgo fue todo lo que pudimos sacar del estanque, aunque ayer efectuamos todas las búsquedas e indagaciones posibles, nada sabemos de lo que haya podido ocurrirles a Rachel Howells o a Richard Branten. La policía del condado se muestra impotente y yo acudo a ti como último recurso. ¿Puede usted imaginar, Watson, con qué afán escuché esta extraordinaria secuencia de hechos, y me esforcé en ensamblarlos y en buscar un hilo común del que pudieran colgar todos? El mayordomo había desaparecido. La camarera había desaparecido. La camarera había amado al mayordomo, pero después había tenido motivos para odiarlo. Era una joven de sangre galesa, violenta y apasionada. Se había mostrado terriblemente excitada inmediatamente después de la desaparición de él. Había arrojado al lago una bolsa de curioso contenido. Todos estos eran factores que habían de ser tenidos en cuenta, sin embargo, ninguno de ellos se situaba de lleno en el meollo del asunto. ¿Cuál era el punto de partida en esa cadena de eventos? En él radicaría el extremo final de tan embrollado ovillo. Debo ver aquel papel, Musgrave, dije. Aquel que tu mayordomo juzgó que tanto merecía ser examinado, aun a riesgo de perder su colocación. Ese ritual nuestro es más bien una cosa absurda, me contestó, pero al menos lo excusa en parte el valor de la antigüedad. Tengo aquí una copia de las preguntas y respuestas, si es que te interesa echarles un vistazo. Me entregó este mismo papel que tengo aquí, Watson, y tal es el extraño catecismo al que cada Musgrave había de someterse al hacerse cargo de la propiedad. Voy a leerle las preguntas y respuestas tal como aparecen aquí. ¿De quién era? Del que se ha marchado. ¿Quién la tendrá? El que vendrá. ¿Dónde estaba el sol? Sobre el roble. ¿Dónde estaba la sombra? Bajo el olmo. ¿Con qué paso se medía? Al norte por 10 y por 10, al este por 5 y por 5, al sur por 2 y por 2, al oeste por 1 y por 1, y por debajo. ¿Qué daremos por ella? Todo lo que poseemos. ¿Por qué deberíamos darlo? Para responder a la confianza. El original no lleva fecha, pero corresponde a mediados del siglo XVII, observó Musgrave. Temo, sin embargo, que en poco puede ayudarte esto a resolver el misterio. Al menos nos ofrece otro misterio, repuse, y un misterio que es incluso más interesante que el primero.
Puede ser que la solución de uno resulte ser la solución del otro. Me excusarás, Musgrave, si digo que tu mayordomo me hace todo el efecto de haber sido un hombre muy inteligente y de haber tenido una percepción más aguda que 10 generaciones de sus amos. No sigo tu razonamiento, Holmes, dijo Musgrave. A mí, el papel me parece carente de toda importancia práctica. Pues a mí me parece inmensamente práctico, y creo que Branten era de la misma opinión. Es probable que lo hubiera visto antes de aquella noche en que tú le sorprendiste. Es muy posible. Nunca hicimos nada para ocultarlo. Yo imagino que él deseaba simplemente refrescar su memoria por si fuera aquella su última ocasión. Según tengo entendido, utilizaba una especie de mapa o carta que estaba comparando con el manuscrito y que se metió en el bolsillo al aparecer tú, ¿no es así? Así es. Pero, ¿qué podía tener esto que ver con esa antigua costumbre familiar nuestra, y qué significa toda esa jerigonza? No creo que vayamos a tener gran dificultad para determinar esto, respondí. Con tu permiso, tomaremos el primer tren para Sussex. Profundizaremos un poco más en el asunto en el lugar que le corresponde. Aquella misma tarde nos plantamos los dos en Hellstone. Posiblemente, usted habrá visto fotografías y leído descripciones de este famoso y antiguo edificio, de manera que limitaré mi descripción del mismo a decir que fue construido en forma de L, cuyo brazo largo es la parte más moderna y el más corto corresponde al viejo núcleo a partir del cual se amplió la otra. Sobre la puerta, baja y de recios paneles, en el centro de esta zona antigua, se cinceló la fecha 1607, pero los expertos coinciden en afirmar que las vigas y la obra de piedra son en realidad mucho más antiguas. El enorme grosor de los muros y las ventanas diminutas de esta parte movieron a la familia, en el siglo pasado, a edificar la nueva ala, y la vieja se utilizaba ahora como almacén y bodega, y yo cuando se la utilizaba. Un parque espléndido, con árboles antiguos y magníficos, y el lago al que mi cliente se había referido, se encontraban muy cerca de las avenidas, a unas 200 yardas del edificio. Yo ya estaba firmemente convencido, Watson, de que no había allí tres misterios separados, sino uno solo, y que si conseguía descifrar el ritual de los Musgrave, tendría en mi mano la clave que me permitiría averiguar la verdad, tanto a lo que se refería al mayordomo Branten como a la camarera Howells. A ello, por tanto, dediqué todas mis energías. ¿Por qué este criado había de sentir tanto afán por desentrañar aquella vieja fórmula? Evidentemente, porque vio algo en ella que había escapado a todas aquellas generaciones de hidalgos rurales, y de ese algo esperaba obtener alguna ventaja personal. ¿Qué era, pues, y cómo había afectado a su sino? Fue perfectamente obvio para mí, al leer el ritual de los Musgrave, que las medidas habían de referirse sin duda a algún punto al que aludía el resto del documento, y que si podíamos encontrar ese punto estaríamos en buen camino para saber cuál era aquel secreto que los antiguos Musgrave habían juzgado necesario enmascarar de un modo tan curioso y peculiar. Para comenzar se nos daban dos guías, un roble y un olmo. En cuanto al roble, no podía haber la menor duda. Directamente ante la casa, a la izquierda del camino que llevaba a la misma, se alzaba un patriarca entre los robles, uno de los árboles más magníficos que yo haya visto jamás. ¿Ya estaba aquí cuando se redactó vuestro ritual? Pregunté al pasar delante de él. Según todas las probabilidades, ya lo estaba cuando se produjo la conquista normanda, me respondió. Tiene una circunferencia de 23 pies. Así quedaba asegurado uno de mis puntos de partida. ¿Tenéis algún olmo viejo? Inquirí. Antes había uno muy viejo, pero hace 10 años cayó sobre él un rayo y solo quedó el tocón. ¿Puedes enseñarme dónde estaba? Ya lo creo. ¿Y no hay más olmos? Viejos no, pero abundan las hayas. Me gustaría ver dónde crecía. Habíamos llegado en un dogcart, y mi cliente me condujo enseguida, sin entrar en la casa, a una cicatriz en la hierba que marcaba donde se había alzado el olmo. Estaba casi a mitad de camino entre el roble y la casa. Mi investigación parecía progresar. Supongo que es imposible averiguar qué altura tenía el olmo. Quise saber. Puedo decírtelo enseguida. Medía 64 pies. ¿Cómo lo sabes? Pregunté sorprendido. Cuando mi viejo profesor me planteaba un problema de trigonometría, siempre consistía en una medición de alturas. Cuando era un mozalbete calculé las de todos los árboles y edificios de la propiedad. Había sido un inesperado golpe de suerte y mis datos acudían a mí con mayor rapidez de la que yo hubiera podido esperar razonablemente.
Dime, inquirí, ¿acaso tu mayordomo te hizo alguna vez esta misma pregunta? Reginald Masger me miró estupefacto. Ahora que me lo recuerdas, contestó, Branten me preguntó la altura del árbol hace unos meses, debido a una cierta discusión que había tenido con el caballerizo. Esta era una excelente noticia, Watson, pues indicaba que me encontraba en el buen camino. Miré el sol. Estaba bajo en el cielo, y calculé que en menos de una hora se situaría exactamente sobre las ramas más altas del viejo roble, y se cumpliría entonces una condición mencionada en el ritual. Y la sombra del olmo había de referirse al extremo distante de la sombra, pues de lo contrario se habría elegido como guía el tronco. Por consiguiente, había de averiguar dónde se encontraba el extremo distante de la sombra cuando el sol estuviera exactamente fuera del árbol. Esto debió de ser difícil, Holmes, dado que el olmo ya no estaba allí. Pero al menos sabía que, si Branten pudo hacerlo, yo también podría. Además, de hecho no había dificultad. Fui con Musgrave a su estudio y me confeccioné esta clavija, a la que até este largo cordel, con un nudo en cada yarda. Cogí después 2 tramos de caña de pescar, que representaban exactamente 6 pies, y volví con mi cliente allí donde había estado el olmo. El sol rozaba ya la copa del roble. Aseguré la caña de pescar en el suelo, marqué la dirección de la sombra y la medí. Su longitud era de 9 pies. Desde luego, el cálculo era ahora de lo más sencillo. Si una caña de 6 pies proyectaba una sombra de 9, un árbol de 64 pies proyectaría una de 96, y ambas tendrían la misma dirección. Medí la distancia, lo que me llevó casi hasta la pared de la casa, y fijé una clavija en aquel punto. Puede imaginar mi satisfacción, Watson, cuando a un par de pulgadas de mi clavija observé una depresión cónica en el suelo. Supe que esta era la marca hecha por Branten en sus mediciones, y que yo me encontraba todavía sobre su pista. Desde este punto de partida procedí a dar mis pasos, después de haber verificado primero los puntos cardinales con mi brújula de bolsillo. 10 pasos con cada pie me situaron paralelamente a la pared de la casa, y de nuevo. Marqué la posición con una clavija. Di después, cuidadosamente, 5 pasos al este y 2 al sur, lo que me llevó hasta el mismísimo umbral de la vieja puerta. 2 pasos en dirección oeste significaban ahora 2 pasos por el pasadizo enlosado, y este era el lugar indicado por el ritual. Jamás he sentido una sensación tan helada de desilusión, Watson. Por unos momentos me pareció que debía de haber algún error radical en mis cálculos. El sol poniente daba de lleno en el suelo del pasillo y pude observar que las viejas losas que lo pavimentaban, desgastadas por las pisadas, estaban firmemente unidas entre sí y que, desde luego, no se habían movido durante años. Branten no había trabajado allí. Golpeé el suelo, pero el sonido era igual en todas partes y no había señal de grietas o rendijas. Pero por suerte Musgrave, que había empezado a valorar el significado de mis procedimientos, y que ahora se mostraba tan excitado como yo mismo, sacó su manuscrito para verificar mis cálculos. «Y por debajo», gritó. «Has omitido el «y por debajo». Yo había pensado que esto significaba que tendríamos que excavar, pero ahora vi enseguida que, evidentemente, estaba equivocado. «O sea que debajo de aquí hay un sótano», grité. «Sí, y tan viejo como la casa. Aquí debajo, atravesando la puerta». Bajamos por una escalera de caracol tallada en la piedra, y mi compañero encendió una cerilla y con ella una gran linterna que había sobre un barril, en el rincón. Al instante fue obvio que por fin habíamos dado con el verdadero lugar, y que no éramos los únicos en visitar aquel sitio. Había sido utilizado como almacén de leña, pero los zoquetes de madera, que evidentemente habían estado esparcidos en el suelo, estaban ahora apilados a los lados, a fin de dejar expedito el espacio central. Había en este espacio una losa grande y pesada, con una oxidada anilla de hierro en medio, a la que había sido atada una gruesa bufanda a cuadros, como las usadas por los pastores. «Por Júpiter», gritó mi cliente. «Esta es la bufanda de Branten. Se la he visto puesta y podría jurarlo». «¿Qué ha estado haciendo aquí este villano?». Sugerí que se llamara a un par de policías del condado para que estuvieran presentes, y a continuación intenté alzar la piedra tirando de la bufanda. Lo único que logré fue moverla ligeramente y solo con la ayuda de uno de los agentes conseguí por fin correrla a un lado. Un negro agujero bostezaba bajo ella, y atisbamos su interior mientras Musgrave, arrodillado al lado, hacía bajar la linterna.
Ante nosotros se abría una pequeña cámara de 7 pies de profundidad y 4 de anchura. A un lado había un arca de madera, más bien baja y con refuerzos de metal, cuya tapa estaba alzada y de cuya cerradura sobresalía esta llave tan curiosa y antigua. Dentro estaba cubierto por una espesa capa de polvo, y la humedad y la carcoma habían raído la madera hasta el punto de que en su interior crecían colonias de hongos de color lívido. Varios discos de metal, aparentemente monedas antiguas, como la que tengo aquí, estaban esparcidas en el fondo del arca, pero ésta no contenía nada más. En aquellos momentos, sin embargo, no prestamos atención al viejo arcón, pues nuestros ojos estaban clavados en algo que se agazapaba junto a él. Era la figura de un hombre, vestido de negro, en cuclillas, con la frente apoyada en el borde del arca y con los brazos abiertos para abarcar todo el ancho de ella. Esta postura había agolpado toda la sangre estancándola en su cara, y nadie hubiera reconocido aquella fisonomía deformada y color de hígado, pero su altura, su traje y sus cabellos bastaron para demostrar a mi cliente, una vez hubimos subido el cadáver, que se trataba indudablemente de su mayordomo desaparecido. Llevaba muerto varios días, pero en su persona no se apreciaban heridas ni magulladuras que explicaran cómo había encontrado tan espantoso final. Una vez retirado su cuerpo del sótano, nos encontrábamos todavía con un problema que era casi tan formidable como aquel con el que habíamos comenzado. Confieso que hasta el momento, Watson, me sentía decepcionado en mi investigación. Yo había contado con solucionar el asunto apenas encontrara el lugar al que hacía referencia el ritual, pero ahora me encontraba allí, al parecer, tan lejos como siempre de saber qué era aquello que la familia había ocultado con tan elaboradas precauciones. Cierto que había hecho luz respecto al sino de Branten, pero ahora tenía que averiguar cómo se había batido aquel sino sobre él, y qué papel desempeñó en la cuestión la mujer que había desaparecido. Me senté en un barrilete que había en un rincón y medité cuidadosamente todo lo sucedido. Usted ya conoce mis métodos en tales casos, Watson, me pongo en el lugar del sujeto, y después de calibrar ante todo su inteligencia, trato de imaginar cómo habría procedido yo en las mismas circunstancias. En este caso, la cuestión se simplifica por el hecho de poseer Branten una inteligencia de primera fila, de modo que era innecesario proceder a una bonificación para conseguir la ecuación personal, como dicen los astrónomos. Él sabía que se había ocultado algo valioso. Localizó el sitio. Descubrió que la piedra que lo cubría era demasiado pesada para que un hombre pudiera moverla sin ayuda. ¿Qué iba a hacer a continuación? No podía obtener ayuda del exterior, aun en el caso de contar con alguien en quien pudiera confiar, sin desatrancar puertas y correr un riesgo muy alto de ser descubierto. Era mejor, si existía la posibilidad, disponer de un ayudante dentro de la casa. Pero, ¿a quién podía pedírselo? Aquella chica le había amado sinceramente. A un hombre siempre le resulta difícil admitir que finalmente haya perdido el amor de una mujer por muy mal que él la haya tratado. Mediante unas pocas atenciones intentaría hacer las paces con la joven Howells, y acto seguido la enrolaría como cómplice. Irían juntos una noche al sótano y sus fuerzas unidas bastarían para levantar la piedra. Hasta el momento, yo podía seguir sus acciones como si en realidad hubiera asistido a ellas. Sin embargo, para dos personas, y una de ellas mujer, levantar la piedra representaba un duro esfuerzo. Un robusto policía de Sussex y yo no lo habíamos considerado ni mucho menos una tarea ligera. ¿Qué podían hacer que les sirviera de ayuda? Probablemente, lo que yo mismo hubiera hecho. Me levanté y examiné atentamente los diferentes trozos de madera esparcidos por el suelo. Casi enseguida, encontré lo que esperaba. Un trozo de unos 3 pies de longitud tenía bien marcada una muesca en un extremo, en tanto que otros varios estaban esparcidos en los lados como si los hubiese comprimido algún peso considerable. Era evidente que, al levantar la piedra, habían introducido cuñas de madera en la grieta formada hasta que al final, cuando la abertura ya era lo bastante grande como para pasar por ella, la mantuviera expedita mediante un tronco colocado en sentido longitudinal y que muy bien pudo quedar marcado por una muesca en el extremo inferior, dado que todo el peso de la piedra había de presionarlo contra el borde de esa otra losa. Hasta el momento, yo seguía pisando terreno firme. Y seguidamente, ¿cómo iba yo a proceder para reconstruir aquel drama de medianoche? Estaba bien claro que solo una persona podía introducirse en aquel agujero, y que esta persona fue Branten. La chica debió de esperar arriba. Branten abrió entonces el arca, le entregó a ella el contenido, presumiblemente, puesto que nada se ha encontrado, y entonces, ¿qué ocurrió entonces?
qué rescoldos de venganza se convirtieron de pronto en llamaradas en el alma de aquella apasionada mujer celta, cuando vio que el hombre que la había agraviado, acaso mucho más de lo que él pudiera sospechar, se encontraba en su poder. ¿Fue una casualidad que el madero resbalara y que la piedra encerrara a Branten en lo que se había convertido en su sepulcro? ¿Era ella tan solo culpable de haber guardado silencio respecto a la suerte corrida por él? ¿O bien un golpe repentino asestado por su mano había desviado el soporte y permitido que la losa se asentara de nuevo en su lugar? Fuera lo que fuese, a mí me parecía ver aquella figura femenina, agarrando todavía el tesoro recién hallado y subiendo precipitadamente por la escalera de caracol, mientras tal vez resonaban detrás de ella gritos sofocados y el golpeteo de unas manos frenéticas contra la losa de piedra que estaba privando de aire a su amante infiel. Tal era el secreto de la palidez de ella, de sus nervios maltrechos y de sus arrebatos de risa histérica a la mañana siguiente. Pero, ¿qué había contenido el arca? ¿Y qué había hecho ella con ese contenido? Desde luego, debía tratarse del metal viejo y no de los guijarros que mi cliente había sacado del estanque. Ella lo había arrojado todo allí apenas tuvo una oportunidad, a fin de eliminar la última traza de su crimen. Durante 20 minutos yo había permanecido sentado inmóvil, meditando sobre estas cuestiones. Musgrave seguía de pie, muy pálido su semblante, balanceando su linterna y mirando el fondo de aquel agujero. «Son monedas de Carlos I», dijo, mostrando las pocas que habían quedado en el arca. «Como puedes ver, acertamos al calcular la fecha del ritual». «Es posible que encontremos algo más de Carlos I», exclamé, ya que de pronto se me ocurrió el probable significado de las dos primeras preguntas del ritual. «Déjame ver el contenido de la bolsa que pescaste en el estanque». Subimos a su estudio y puso aquellos restos ante mí. Pude comprender que les adjudicara tan poca importancia cuando los miré a mi vez, ya que el metal estaba ennegrecido y las piedras carecían de todo lustre. Sin embargo, froté una de ellas con la manga y poco después brilló como una chispa en la oscura cavidad de mi mano. La pieza metálica tenía la forma de un aro doble, pero había sido doblada y retorcida hasta perder su forma original. «Debes tener en cuenta», dije, «que el Partido Realista tuvo cierto poder en Inglaterra incluso después de la muerte del rey, y que, cuando finalmente sus componentes huyeron, es probable que dejaran muchas de sus más preciadas pertenencias enterradas, con la intención de volver en busca de ellas en tiempos más pacíficos. Mi antepasado, Sir Ralph Musgrave, fue un caballero muy destacado y mano derecha de Carlos II en las correrías del rey», explicó mi amigo. «¿De veras?», respondí. «Pues entonces creo que de hecho esto debería facilitarnos el último eslabón que deseamos. Debo felicitarte por entrar en posesión, aunque de manera más bien trágica, de una reliquia que es de gran valor intrínseco, pero de una importancia todavía mayor como curiosidad histórica». «¿Qué es, pues?», preguntó lleno de asombro. «Nada menos que la antigua corona de los reyes de Inglaterra». «¿La corona?». «Exactamente. Piensa en lo que dice el ritual». «¿Cómo lo expresa?». «¿De quién era?». «Del que se ha marchado». Esto fue después de la ejecución de Carlos. «Y a continuación, ¿quién la tendrá?». «El que vendrá». Esto se refería a Carlos II, cuyo advenimiento ya estaba previsto. No creo que pueda haber duda de que esta diadema maltrecha e informe rodeó en otros tiempos las reales frentes de los Estuardo. «¿Y cómo fue a parar al estanque?». «Ah, esta es una pregunta cuya respuesta exigirá algún tiempo», declaré. Y acto seguido, le esbocé toda la larga secuencia de supuestos y pruebas que yo había construido. Anochecía ya y la luna brilló nítidamente en el firmamento antes de que yo concluyera mi narración. «¿Y cómo se explica, pues, que Carlos no recuperase su corona cuando regresó?», preguntó Musgrave, metiendo de nuevo la reliquia en su bolsa de tela. «Bien, aquí pones el dedo precisamente en el punto que según toda probabilidad nunca podremos aclarar. Lo más seguro es que el Musgrave que detentaba el secreto muriera en el intervalo y que, por un exceso de celo, dejara esta gula a su descendiente sin explicarle el significado. A partir de aquel día y hasta hoy, ha pasado de padre a hijo, hasta caer en manos de un hombre que supo desentrañar su secreto y perdió la vida en el intento. Y esta es la historia del ritual de los Musgrave, Watson. Guardan la corona en Helston, aunque tuvieron algunas dificultades legales y se vieron obligados a pagar una suma considerable antes de obtener permiso para conservarla. Estoy seguro de que si mencionara usted mi nombre, les daría una gran satisfacción enseñársela. En lo que respecta a la mujer,
nada más se ha sabido de ella y lo más probable es que se marchase de Inglaterra y se trasladase, junto con el recuerdo de su crimen, a algún país de allende los mares. Los hacendados de Reigate, jamás he visto una confesión de culpabilidad tan manifiesta en un rostro humano. Watson pasó algún tiempo antes de que la salud de mi amigo, el señor Sherlock Holmes, se repusiera de la tensión nerviosa ocasionada por su inmensa actividad durante la primavera de 1887. Tanto el asunto de la Netherland, Sumatra Company como las colosales jugadas del barón Maupertuis son hechos todavía demasiado frescos en la mente del público y demasiado íntimamente ligados con la política y las finanzas, para ser temas adecuados en esta serie de esbozos. No obstante, por un camino indirecto conducen a un problema tan singular como complejo, que dio a mi amigo una oportunidad para demostrar el valor de un arma nueva entre las muchas con las que libraba su prolongada batalla contra el crimen. Al consultar mis notas, veo que fue el 14 de abril cuando recibí un telegrama desde Lyon, en el que se me informaba de que Holmes estaba enfermo en el Hotel Dulon. 24 horas más tarde, entraba en el cuarto del paciente y me sentía aliviado al constatar que nada especialmente alarmante había en sus síntomas. Sin embargo, su férrea constitución se había resentido bajo las tensiones de una investigación que había durado más de 2 meses, un periodo durante el cual nunca había trabajado menos de 15 horas diarias, y más de una vez, como él mismo me aseguró, había realizado su tarea a lo largo de 5 días sin interrupción. El resultado victorioso de sus desvelos no pudo salvarle de una reacción después de tan tremenda prueba, y, en unos momentos en que su nombre resonaba en toda Europa y en el suelo de su habitación se apilaban literalmente los telegramas de felicitación, lo encontré sumido en la más negra depresión. Ni siquiera el hecho de saber que había triunfado allí donde había fracasado la policía de 3 países, y que había derrotado en todos los aspectos al estafador más consumado de Europa, bastaban para sacarle de su postración nerviosa. 3 días más tarde nos encontrábamos de nuevo los dos en Baker Street, pero era evidente que a mi amigo había de sentarle muy bien un cambio de aires, y también a mí me resultaba más que atractivo pensar en una semana de primavera en el campo. Mi viejo amigo, el coronel Hatter, que en Afganistán se había sometido a mis cuidados profesionales, había adquirido una casa cerca de Raig, en Seri, y con frecuencia me había pedido que fuese a hacerle una visita. La última vez hizo la observación de que, si mi amigo deseaba venir conmigo, le daría una satisfacción ofrecerle también su hospitalidad. Se necesitó un poco de diplomacia, pero cuando Holmes se enteró de que se trataba del hogar de un soltero y supo que a él se le permitiría plena libertad, aceptó mis planes. Una semana después de regresar de Lyon, nos hallábamos bajo el techo del coronel. Hatter era un espléndido viejo soldado que había visto gran parte del mundo, y tal como yo ya me había figurado, pronto descubrió que él y Holmes tenían mucho en común. La noche de nuestra llegada, nos instalamos en la armería del coronel después de cenar, Holmes echado en el sofá, mientras Hatter y yo examinábamos su pequeño arsenal de armas de fuego. A propósito, dijo el coronel, creo que voy a llevarme arriba una de estas pistolas, por si acaso se produce una alarma. ¿Una alarma? Repetí. Sí, últimamente tuvimos un susto en estas cercanías. El viejo Acton, que es uno de nuestros magnates rurales, sufrió en su casa un robo con allanamiento y fractura el lunes pasado. No hubo grandes daños, pero los autores continúan en libertad. ¿Ninguna pista?, inquirió Holmes, fija la mirada en el coronel. Todavía ninguna. Pero el asunto es ínfimo, uno de los pequeños delitos de nuestro mundo rural, y forzosamente ha de parecer demasiado pequeño para que usted le preste atención, señor Holmes, después de ese gran escándalo internacional. Holmes desechó con un gesto el cumplido, pero su sonrisa denotó que no le había desagradado. ¿Hubo algún detalle interesante? Yo diría que no. Los ladrones saquearon la biblioteca y poca cosa les aportaron sus esfuerzos. Todo el lugar fue puesto patas arriba, con los cajones abiertos y los armarios revueltos, y como resultado, había desaparecido un volumen valioso del Homer de Pope, 2 candelabros plateados, un pisapapeles de marfil, un pequeño barómetro de madera de roble y un ovillo de bramante. ¡Qué surtido tan interesante!, exclamé. Es evidente que aquellos individuos echaron mano a lo que pudieron. Holmes lanzó un gruñido desde el sofá. La policía del condado debería sacar algo en claro de todo esto, dijo. Pero si resulta evidente que está usted aquí para descansar, mi querido amigo. Por lo que más quiera, no se meta en un nuevo problema cuando tiene todo el sistema nervioso hecho trizas. Holmes se encogió de hombros con una mueca de cómica resignación dirigida al coronel, y la conversación derivó hacia canales menos peligrosos.
Deseaba el destino, sin embargo, que toda mi cautela profesional resultara inútil, pues, a la mañana siguiente, el problema se nos impuso de tal modo que fue imposible ignorarlo, y nuestra estancia en la campiña adquirió un cariz que ninguno de nosotros hubiese podido prever. Estábamos desayunando cuando el mayordomo del coronel entró precipitadamente, perdida toda su habitual compostura. ¿Se ha enterado de la noticia, señor? Jadeó. En la finca Cunningham, señor. Un robo. Gritó el coronel, con su taza de café a medio camino de la boca. No, señor. Un asesinato. El coronel lanzó un silbido. Por Júpiter. Exclamó. ¿A quién han matado, pues? ¿Al juez de paz o a su hijo? A ninguno de los dos, señor. A William, el cochero. Un balazo en el corazón, señor, y ya no pronunció palabra. ¿Y quién disparó contra él, pues? El ladrón, señor. Huyó rápido como el rayo y desapareció. Acababa de entrar por la ventana de la despensa, cuando William se abalanzó sobre él y perdió la vida, defendiendo la propiedad de su señor. ¿A qué hora ocurrió? Alrededor de la medianoche, señor. Bien, entonces iremos allí enseguida, dijo el coronel, dedicando de nuevo su atención fríamente al desayuno. Es un asunto bastante feo, añadió cuando el mayordomo se hubo retirado. El viejo Cunningham es aquí el número 1 entre la hidalguía rural y un sujeto de lo más decente. Esto le causará un serio disgusto, pues este hombre llevaba años a su servicio y era un buen sirviente. Es evidente que se trata de los mismos villanos que entraron en casa de Acton. Los que robaron aquella colección tan singular. Observó Holmes pensativo. Precisamente. Puede revelarse como el asunto más sencillo del mundo, pero de todos modos, a primera vista, resulta un tanto curioso, ¿no creen? De una pandilla de amigos de lo ajeno que actúan en la campiña cabría esperar que variasen el escenario de sus operaciones, en vez de allanar 2 viviendas en el mismo distrito y en el plazo de pocos días. Cuando esta noche ha hablado usted de tomar precauciones, recuerdo que ha pasado por mi cabeza el pensamiento de que esta era, probablemente, la última parroquia de Inglaterra a la que el ladrón o ladrones dedicarían su atención, lo cual demuestra que todavía tengo mucho que aprender. Supongo que se trata de algún delincuente local, dijo el coronel. Y en este caso, desde luego, las mansiones de Acton y Cunningham son precisamente los lugares a los que se dedicaría, puesto que son con mucho las más grandes de aquí. ¿Y las más ricas? Deberían serlo, pero durante años han mantenido un pleito judicial que, según creo, ha de haberles chupado la sangre a ambas. El anciano Acton reivindica la mitad de la finca de Cunningham, y los abogados han intervenido de lo lindo. Si se trata de un delincuente local, no sería muy difícil echarle el guante, dijo Holmes con un bostezo. Está bien, Watson, no tengo la intención de entrometerme. El inspector Forrester, señor, anunció el mayordomo, abriendo la puerta. El oficial de policía, un joven apuesto y de rostro inteligente, entró en la habitación. Buenos días, coronel, dijo. Espero no cometer una intrusión, pero hemos oído que el señor Holmes, de Baker Street, se encuentra aquí. El coronel movió la mano hacia mi amigo, y el inspector se inclinó. Pensamos que tal vez le interesara intervenir, señor Holmes. El hado está contra usted, Watson, dijo este, riéndose. Hablábamos de esta cuestión cuando usted ha entrado, inspector. ¿Acaso pueda darnos a conocer algunos detalles? Cuando Holmes se repantigó en su sillón con aquella actitud ya familiar, supe que la situación no admitía esperanza. En el caso Acton no teníamos ninguna pista, pero aquí las tenemos en abundancia, no cabe duda de que se trata del mismo responsable en cada ocasión. El hombre ha sido visto. Sí, señor. Pero huyó rápido como un ciervo después de disparar el tiro que mató al pobre William Kerwen. El señor Cunningham lo vio desde la ventana del dormitorio, y el señor Alec Cunningham desde el pasillo posterior. Eran las 12 menos cuarto cuando se dio la alarma. El señor Cunningham acababa de acostarse y el joven Alec, ya en bata, fumaba en pipa. Ambos oyeron a William, el cochero, gritar pidiendo auxilio, y el joven Alec fue corriendo a ver qué ocurría. La puerta de detrás estaba abierta, y al llegar al pie de la escalera, vio que 2 hombres forcejeaban afuera. Uno de ellos hizo un disparo, el otro cayó,
y el asesino huyó corriendo a través del jardín y saltando el seto. El señor Cunningham, que miraba desde la ventana de su habitación, vio al hombre cuando llegaba a la carretera, pero enseguida lo perdió de vista. El joven Alex se detuvo para ver si podía ayudar al moribundo, lo que aprovechó el villano para escapar. Aparte del hecho de que era hombre de mediana estatura y vestía ropas oscuras, no tenemos señas personales, pero estamos investigando a fondo y si es un forastero pronto daremos con él. ¿Y qué hacía allí ese William? ¿Dijo algo antes de morir? Ni una palabra. Vivía en la casa del guarda con su madre, y puesto que era un muchacho muy fiel, suponemos que fue a la casa con la intención de comprobar que no hubiera novedad en ella. Desde luego, el asunto de Acton había puesto a todos en guardia. El ladrón debía de haber acabado de abrir la puerta, cuya cerradura forzó, cuando William lo sorprendió. ¿Dijo William algo a su madre antes de salir? Es muy vieja y está muy sorda. De ella no podremos conseguir ninguna información. La impresión la ha dejado como atontada, pero tengo entendido que nunca tuvo una mente muy despejada. Sin embargo, hay una circunstancia muy importante. Fíjense en esto. Extrajo un pequeño fragmento de papel de una libreta de notas y lo alisó sobre su rodilla. Esto lo hallamos entre el pulgar y el índice del muerto. Parece ser un fragmento arrancado de una hoja más grande. Observarán que la hora mencionada en él es precisamente la misma en la que el pobre hombre encontró la muerte. Observen que su asesino pudo haberle quitado el resto de la hoja o que él pudo haberle arrebatado este fragmento al asesino. Tiene todo el aspecto de haber sido una cita. Holmes tomó el trozo de papel, un facsímil del cual se incluye aquí. Y suponiendo que se trate de una cita, continuó el inspector, es, desde luego, una teoría concebible la de que ese William Kerwin, aunque tuviera la reputación de ser un hombre honrado, pudiera haber estado asociado con el ladrón. Pudo haberse encontrado con él aquí, incluso haberlo ayudado a forzar la puerta, y cabe que entonces se iniciara una pelea entre los dos. Este escrito presenta un interés extraordinario, dijo Holmes, que lo había estado examinando con una intensa concentración. Se trata de aguas más profundas de lo que yo me había figurado. Y ocultó la cabeza entre las manos, mientras el inspector sonreía al ver el efecto que su caso había tenido en el famoso especialista londinense. Su última observación, dijo Holmes al cabo de un rato, acerca de la posibilidad de que existiera un entendimiento entre el ladrón y el criado, y de que esto fuera una cita escrita por uno al otro, es una suposición ingeniosa y no del todo imposible. Pero este escrito abre. De nuevo hundió la cara entre las manos y por unos minutos permaneció sumido en los más profundos pensamientos. Cuando alzó el rostro, quedé sorprendido al ver que el color teñía sus mejillas y que sus ojos brillaban tanto como antes de caer enfermo. Se levantó de un brinco con toda su anterior energía. Voy a decirle una cosa. Anunció. Me gustaría echar un breve y discreto vistazo a los detalles de este caso. Hay algo en el que me fascina poderosamente. Si me lo permite, coronel, dejaré a mi amigo Watson con usted y yo daré una vuelta con el inspector para comprobar la veracidad de un par de pequeñas fantasías mías. Volveré a estar con ustedes dentro de media hora. Pasó 1 hora y media antes de que el inspector regresara y solo. El señor Holmes recorre de un lado a otro el campo, explicó. ¿Quiere que los 4 vayamos juntos a la casa? ¿A la del señor Cunningham? Sí, señor. ¿Con qué objeto? El inspector se encogió de hombros. No lo sé exactamente, señor. Entre nosotros, creo que el señor Holmes todavía no se ha repuesto totalmente de su dolencia. Se ha comportado de un modo muy extraño y está muy excitado. No creo que esto sea motivo de alarma, dije. Generalmente, he podido constatar que hay método en su excentricidad. Otros dirían que hay excentricidad en su método, murmuró el inspector. Pero arden deseos de comenzar, coronel, por lo que considero conveniente salir, si están ustedes dispuestos. Encontramos a Holmes recorriendo el campo de un extremo a otro, hundida la barbilla en el pecho y con las manos metidas en los bolsillos del pantalón. Aumenta el interés del asunto, dijo. Watson, su excursión al campo ha sido un éxito evidente. He pasado una mañana encantadora. ¿Debo entender que ha visitado el escenario del crimen? Preguntó el coronel. Sí, el inspector y yo hemos efectuado un pequeño reconocimiento. ¿Con éxito?
Hemos visto algunas cosas muy interesantes. Le contaré lo que hemos hecho mientras caminamos. En primer lugar, hemos visto el cadáver de aquel desdichado. Desde luego, murió herido por una bala de revólver, tal como se ha informado. ¿Acaso dudaba de ello? Es que siempre conviene someterlo todo a prueba. Nuestra inspección no ha sido tiempo perdido. Hemos celebrado después una entrevista con el señor Cunningham y su hijo, que nos han podido enseñar el lugar exacto en el que el asesino franqueó el seto de jardín en su huida. Esto ha revestido el mayor interés. Naturalmente. Después hemos visto a la madre del pobre hombre. Sin embargo, no hemos obtenido ninguna información de ella, ya que es una mujer muy vieja y débil. ¿Y cuál es el resultado de sus investigaciones? La convicción de que el crimen ha sido muy peculiar. Es posible que nuestra visita de ahora contribuya a disipar parte de su oscuridad. Pienso que ahora estamos de acuerdo, inspector, en que el fragmento de papel en la mano del difunto, por el hecho de llevar escrita la hora exacta de su muerte, tiene una extrema importancia. Debería constituir una pista, señor Holmes. Es que constituye una pista. Quienquiera que escribiese esa nota fue el hombre que sacó a William Kerwin de su cama a esa hora. Pero, ¿dónde está el resto del papel? Examiné el suelo minuciosamente, con la esperanza de encontrarlo, dijo el inspector. Fue arrancado de la mano del difunto. ¿Por qué alguien ansiaba tanto apoderarse de él? ¿Por qué le incriminaba? ¿Y qué hizo con él? Con toda probabilidad, metérselo en el bolsillo, sin advertir que una esquina del mismo había quedado entre los dedos del muerto. Si pudiéramos conseguir el resto de esta cuartilla, no cabe duda de que avanzaríamos muchísimo en la solución del misterio. Sí, pero ¿cómo llegar al bolsillo del criminal antes de capturarlo? Bien, este es un punto que merece reflexión, pero hay otro que resulta evidente. La nota le fue enviada a William. El hombre que la escribió no pudo haberla llevado, pues en este caso, como es natural, hubiera dado oralmente su mensaje. ¿Quién llevó la nota, pues? ¿O acaso llegó por correo? He hecho indagaciones, dijo el inspector. Ayer, William recibió una carta en el correo de la tarde. El sobre fue destruido por él. —¡Excelente! —exclamó Holmes, que dio una palmada en la espalda del inspector. Usted ha hablado con el cartero. Es un placer trabajar con usted. Bien, aquí está la casa del guarda, y si quiere subir conmigo, coronel, le enseñaré el escenario del crimen. Pasamos ante el lindo cottage en el que había vivido el hombre asesinado y caminamos a lo largo de una avenida flanqueada por olmos hasta llegar a la antigua y bonita mansión estilo Reina Ana, que ostenta el nombre de Malplaquet sobre el dintel de la puerta. Holmes y el inspector nos guiaron a su alrededor hasta que llegamos a la verja lateral, separada por una zona jardinada del seto que flanquea la carretera. Había un policía junto a la puerta de la cocina. —Abra la puerta, agente —dijo Holmes. Pues bien, en esta escalera se encontraba el joven señor Cunningham y vio forcejear a los dos hombres precisamente donde ahora nos encontramos nosotros. El señor Cunningham padre estaba junto a aquella ventana, la segunda a la izquierda, y vio al hombre escapar por la parte izquierda de aquellos matorrales. También le vio el hijo. Ambos están seguros de ello a causa del matorral. Entonces, el joven señor Cunningham bajó corriendo y se arrodilló al lado del herido. Sepa que el suelo es muy duro y no hay marcas que puedan guiarnos. Mientras hablaba, se acercaban dos hombres por el sendero del jardín, después de doblar la esquina de la casa. Uno era un hombre de edad provecta, con un rostro enérgico y marcado por acusadas arrugas, y ojos somnolientos, y el otro era un joven bien plantado, cuya expresión radiante y sonriente, y su chillona indumentaria ofrecían un extraño contraste con el asunto que nos había llevado allí. ¿Todavía buscando? Le dijo a Holmes el más joven. Yo creía que ustedes, los londinenses, no fallaban nunca. No me parece que sean de lo más rápido después de todo. Hombre, es que necesitamos algún tiempo, repuso Holmes con buen humor. Van a necesitarlo, aseguró el joven Alec Cunningham. Por ahora, no veo que tengan una sola pista. Solo hay una, respondió el inspector. Pensamos que solo con poder encontrar, cielo santo. ¿Qué le ocurre, señor Holmes? De repente, la cara de mi pobre amigo había asumido una expresión de lo más alarmante. Con los ojos vueltos hacia arriba,
contraídas dolorosamente las facciones y reprimiendo un sordo gruñido, se desplomó de bruces. Horrorizados por lo inesperado y grave del ataque, lo trasladamos a la cocina y lo acomodamos en un sillón, donde pudo respirar trabajosamente durante unos minutos. Finalmente, excusándose avergonzado por su momento de debilidad, volvió a levantarse. Watson les dirá que todavía me estoy restableciendo de una seria enfermedad, explicó. Tiendo a padecer estos súbitos ataques de nervios. ¿Quiere que le envíe a casa en mi coche?, preguntó el mayor de los Cunningham. Es que, puesto que estoy aquí, hay un punto del que me agradaría asegurarme. Podemos verificarlo con gran facilidad. ¿De qué se trata? Pues bien, a mí me parece posible que la llegada de aquel pobre William no se produjera antes, sino después de la entrada del ladrón en la casa. Ustedes parecen dar por sentado que, a pesar de que la puerta fue forzada, el amigo de lo ajeno nunca llegó a entrar. A mí me parece de lo más obvio, manifestó el señor Cunningham muy serio. Tenga en cuenta que mi hijo Alec todavía no se había acostado, y que sin duda hubiera oído a alguien que se moviera por allí. ¿Dónde estaba sentado? En mi cuarto vestidor, fumando. ¿Cuál es su ventana? La última de la izquierda, junto a la de mi padre. Tanto su lámpara como la de él estarían encendidas, ¿verdad? Indudablemente. Hay aquí algunos detalles muy singulares, comentó Holmes, sonriendo. No resulta extraordinario que un ladrón, y un ladrón que ha tenido cierta experiencia previa, irrumpa deliberadamente en una casa, a una hora en que, a juzgar por las luces, pudo ver que 2 miembros de la familia todavía estaban levantados. Debía ser un sujeto de mucha sangre fría. Como es natural, si el caso no fuera peliagudo no nos habríamos sentido obligados a pedirle a usted una explicación, dijo el joven Alec. Pero en cuanto a su idea de que el hombre ya había robado en la casa antes de que William le acometiera, creo que no puede ser más absurda. ¿Acaso no habríamos encontrado la casa desordenada y echado de menos las cosas que hubiera robado? Depende de lo que fueran estas cosas, repuso Holmes. Deben recordar que nos las estamos viendo con un ladrón que es un individuo muy peculiar, y que parece trabajar siguiendo unas directrices propias. Véase, por ejemplo, el extraño lote de cosas que sustrajo en casa de los Acton, ¿qué eran? Un ovillo de cordel, un pisapapeles y no sé cuántos trastos más. Bien, estamos en sus manos, señor Holmes, dijo Cunningham padre. Tenga la seguridad de que se hará cualquier cosa que usted o el inspector puedan sugerir. En primer lugar, repuso Holmes, me agradaría que usted ofreciera una recompensa, pero suya personal, puesto que las autoridades oficiales tal vez requieran algún tiempo antes de ponerse de acuerdo respecto a la suma, y estas cosas conviene hacerlas con mucha rapidez. Yo ya he redactado un documento aquí y espero que no le importe firmarlo. Pensé que 50 libras serían más que suficientes. De buena gana daría 500, aseguró el juez de paz, tomando la cuartilla y el lápiz que Holmes le ofrecía. Sin embargo, esto no es exacto, añadió al examinar el documento. Lo he escrito precipitadamente. Como ve, comienza así, considerando que alrededor de la 1:45 de la madrugada del martes se hizo un intento, etc. En realidad, ocurrió a las 12:45. Me apenó este error, pues yo sabía lo mucho que se resentía Holmes de cualquier resbalón de esta clase. Era su especialidad ser exacto en todos los detalles, pero su reciente dolencia le había afectado profundamente y este pequeño incidente bastó para indicarme que aún distaba mucho de ser él otra vez. Por unos momentos, se mostró visiblemente avergonzado, mientras el inspector enarcaba las cejas y Alec Cunningham dejaba escapar una carcajada. Sin embargo, el anciano caballero corrigió la equivocación y devolvió el papel a Holmes.